Muy buenas noches, mis amados. Vamos a continuar hoy a concluir este tema y obviamente esperamos que con esto podamos tener una mayor claridad. Sin embargo, pues no somos nosotros indiferentes, el pastor Oscar y yo, y mi persona, de que este es un tema que para algunos puede resultar controversial. Creo que para nosotros no tanto, porque ya hemos venido escuchando mucha claridad, pero de pronto en algún momento a ustedes se les puede plantear alguna pregunta al respecto de este tema que hemos venido desarrollando sobre los demonios, enfermedades demoníacas, ataduras demoníacas, etcétera. Todo lo que ustedes recuerdan que hace parte pues de esa teología de la demonología, de las ataduras ancestrales, espirituales, entre otra serie pues de terminologías que eh, el posmoderno lastimosamente acuñó y se introdujeron a la enseñanza de nuestras congregaciones. Ahora bien, nosotros responsablemente, tanto el pastor Oscar como mi persona, queriendo traer la claridad necesaria, ¿verdad?, a cada uno de ustedes, pues les hemos propuesto estos temas que, como insisto, mi querida Sonia, mi querida Yoli, mi querida Socorrito, y mi pastor y mi persona y los demás que escuchan y les presto estas clases para que se vayan contextualizando. La responsabilidad de ustedes, amados, no solo está en escuchar aquí con disposición, sino también en investigar, en leer, en proponer el debate, en proponer las preguntas, en proponer ustedes la claridad si hubiera lugar. Inclusive, amados, el pastor Oscar y mi persona, estamos tan abiertos a traer claridad a esto que quisiéramos también que ustedes en la libertad de la clase o en la libertad del WhatsApp y del audio, si no lo quieren hacer público en privado, puedan contarnos algunas experiencias, que sé que todos pasamos por experiencias raras, espirituales, de pronto de visiones, de sentires y de tantas cosas que en ese tiempo uno recibió. Entonces, mis amados, nosotros, nuevamente insisto, el objetivo, el deseo del corazón y también el deseo de Dios, porque nosotros al presidir este conocimiento, también creemos con el pastor Oscar que estamos presidiendo el deseo de Dios. Y el deseo de Dios, amados, no es controvertir o poner en ridículo o avergonzar a nadie, no, amados. Lejos está nuestro corazón de eso, de querer avergonzar, no. Pero sí aclarar, amados. Lo que pasa es que el efecto de la iluminación y de la claridad a veces a uno lo deja como desarmado, como desnudo, pero nuestra intención no es ofender, ni mucho menos, como dije, dejar en ridículo a nadie. Así que, mis amados, pues, habiendo aclarado esto, le voy a entregar en la continuidad de la clase a mi pastor Oscar. Continúa, amado, por favor. Ok, buenas noches a todos. Y bueno, qué especial que vamos a encontrarnos aquí en temas tan controversiales y como dice mi pastor, pues que necesitan claridad, ¿verdad? Desde un punto de vista, pues, del nuevo pacto, de la verdad presente y cómo funciona, pues, el día de hoy estos temas. Porque aclarábamos alguna vez y qué bien que lo hace mi pastor, porque es que cada uno de nosotros tuvo una experiencia eh, paranormal, por así decirlo. Uno pregunta, bueno, ¿y por qué sucedió esto? ¿Acaso esto vuelve a suceder en el Señor, en Cristo? Entonces lo estamos viendo desde ese punto de vista cuando desconocíamos pues cómo Cristo venció, ¿sí? Y cómo Cristo colocó pues todas las potestades, los poderes del maligno bajo sus pies. Y nosotros pues estamos apenas aprendiendo, digamos, a ejercer esto. El apóstol Pablo y los discípulos caminaban sobre esa autoridad, por así decirlo, ¿sí? Algo que yo digo y que mi pastor pues también lo ha dicho es que si hay un sistema del diablo en el mundo, es ese sistema que verdaderamente hace que las personas que están metidas en ese sistema pues estén, para mí personalmente, pastor, lo digo, entretenidos en lo que no se debe entretener. Entonces, agradezco al pastor y que me da la oportunidad de decir lo mismo que le digo a la iglesia, porque lo que sí debemos conocer es estos temas del Señor, o sea, Cristo, quién es Él, cómo venció, qué potestad nos dio a nosotros, en qué caminamos, dónde estamos sentados.
pero literalmente creo que muchos conocimos más del diablo y tuvimos seminarios y libros y bueno, esa teología como dice mi pastor, y conocíamos los 7 nombres del diablo y bueno, y cómo operan por acá y de Cristo que se conocía. Sí, y yo creo que eso es la realidad, pastor. O sea, hay un entretenimiento en las iglesias de estos espectáculos y que gracias a Dios usted y yo salimos de allá porque esta gente para mí está eh, retrasada 2000 años, digo yo, de historia y de iluminación y de lo que el Señor nos ha dado. Por eso es necesario conocer esto, no porque realmente sea algo que perturba nuestra mente, no, sino porque como la base eh, de un conocimiento que se debe tener, es necesario entrar en estos asuntos. ¿Sí? Usted sabe claramente que el día de hoy, pues, hablábamos con mi pastor que el día de hoy esta moda de echar demonios y de espectáculos y de cosas no es, no es de antigüedad, esto es nuevo, no tiene más de 20, 30 años. ¿Sí? Y decíamos claramente que sirva como una introducción para que entendamos que los cultos de hace 30 años y 20 años no eran los cultos que vivimos que se hacen en las iglesias, ¿sí? Los cultos eran un culto de enseñanza, donde se repartían, una escuela dominical, donde se repartían a la gente a tener conocimiento. Y qué poderoso esto, porque yo creo que es lo que está volviendo el Señor, a que la gente se llene de conocimiento y no de espectáculo, que eso es lo que no hace que la gente y la iglesia en sí sea edificada. Entendiendo esto, es que hablamos esto, porque yo creo que se necesita y gracias a Dios pues la iglesia avanza, la iglesia crece, la iglesia madura en esto, porque si no estuviéramos en esto, yo creo que el pastor y a mí todavía nos estuvieran invitando a exorcizar casas, a ungir motos, a ungir carros, a ungir gente y hacer estas cosas que gracias a Dios, les digo por experiencia propia, la iglesia crece en este conocimiento y nos libra de andar haciendo este poco de cosas que realmente en el nuevo pacto eso ya Dios no lo ve. Quiero terminar diciendo, eh, tengo una hermana que apenas llegó a la iglesia y es la que me pregunta que si allá arriba, en el segundo piso donde ella viva, el tío que era satánico y todo esto, que dejó allá y que hay espíritus y que eso. Le digo, claro que eso allá, donde está el tío, donde usted qué hay. No, pastor, acá no hay, se respira la paz. Por supuesto, le digo, porque eso existe en el mundo donde los hombres crearon eso. Pero nosotros no hemos creado esto. ¿Quién ha creado esto? Sino el hombre sin Cristo y sin la iluminación. Donde literalmente usted ve que salen nuevos demonios, nuevos espíritus, nuevos anticristos, nuevos fechas del fin del mundo y todo este poco de cosas. Yo quiero darle gracias a Dios porque nos abrió los ojos, escúcheme bien, para que veamos esto desde el punto de vista donde Cristo en su tiempo lo miró. Y ahí es donde entramos a ver esta diapositiva, ¿no? ¿Sí? Decíamos que el Señor Jesucristo llegó a Gadara a liberar a un judío con espíritu inmundo, dice la Biblia, que hacía mucho tiempo estaba bajo este desenfreno mental de esta persona. Y el Señor Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y claramente esta persona con esos trastornos, con esos pensamientos, no le dijo, me llamo Javier, ni Pablo, ni Carlos, ¿sí? Porque él no estaba en su cabal juicio. Él, lo dijimos una vez más, ¿sí? Habló de sus 60,000, 70,000 pensamientos que hablamos hace 8 días, que habla la neuropsicología, pensamientos malos, mentales, que llevó a esta persona a estar como está. Y usó ese nombre legión, porque se supone que esa palabra legión se usa para nombrar muchos pensamientos, muchos desórdenes. Recuerda que hablábamos que una persona en su cabal juicio pues no vive en un cementerio. Una persona en su cabal juicio no está desnuda. Una persona en su cabal juicio no tiene esta cantidad de desórdenes que tiene esta persona. ¿Y por qué asocia la palabra legión? No se olvide, porque es una palabra griega que se usaba para nombrar a muchos, ¿sí? Entonces la está usando por la misma razón, ¿sí? Y porque eran muchos demonios, y claramente sabemos a qué se le llama demonios, espíritus inmundos, porque son los desórdenes, son las alteraciones, tanto cósmicas o en la persona,
o si es una tormenta, o si es un terremoto, o si es esto. Se atribuía esa palabra, no se olvide, y las palabras de espíritus inmundos, hablando de la persona, pero también se llamaba demonios a esto, a la oposición que tendría que tener el orden, a todo lo que es caótico se le llamó así. Y por eso claramente demonios y o pensamientos en la parte cerebral de esta persona. Continuamos entonces en la siguiente diapositiva, porque claramente hagamos la pregunta, ¿los pensamientos o demonios entran o salen? Y claramente el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos y estos son los que contaminan al hombre. Por eso la palabra corazón para ese tiempo, entendamos que es una palabra hebrea que es lev, que es el centro intelectual. O sea, el Señor Jesús usó esta palabra, ¿no?, para hablar del corazón como el centro intelectual emocional de la conciencia y la voluntad de la persona. El problema de este hombre estaba en el corazón, cuyo equivalente pues es la mente. ¿Sí? ¿Dónde estaba su desorden? Una vez más, en su mente. Y hay que responder esa pregunta, mi pastor, si continúa, por favor. ¿Sí? Cuando el Señor, escuche muy bien, sanó su cerebro, este hombre entró en la cordura de su cabal juicio, pero claramente su estado anterior fue de loco, desquiciado, a tal punto que la gente le temía, ¿sí? Y que no podían pasar, dice la Biblia, por al lado de él o por los sepulcros porque los iba a atacar. Este hombre tenía desórdenes mentales, ¿sí?, personalidades que hacían daño al que estaba en su entorno, y claramente el Señor vino a este hombre porque era el hombre que más se conocía en su locura. O sea, era un hombre que en esa ciudad era conocido por este estado. ¿Por qué el Señor lo sanó? Porque usted ve el efecto en el pasaje, el resultado de esta persona sana, cuerda y en su cabal juicio. ¿Quién fue esa persona? Pues fue una persona que Dios la usó, o Cristo la usó, para que anuncie lo que había pasado con él y el evangelio que le fue otorgado a esa persona. Entonces, claramente esa expresión, mis amados, había entrado en él, pertenece a este lenguaje de la personificación, porque entraron en él, ¿cierto? Como entraron en los cerdos más adelante. Es un lenguaje de la personificación, y usted entiende que esta palabra, esta figura de personificación es darle poderes de una persona a lo inanimado o animales, ¿sí? Así como vemos en Romanos 5:12, la Biblia dice que el pecado entró en el mundo, y sí, y no eran seres que entraron, sino que se usa entrar porque van a salir o van a ser quitados. Es que hay que entender, mis amados, que el Señor sacó del corazón, ¿sí? Él dio la fuente de donde nace todo pensamiento. Así que todo lo que iba a salir era porque había entrado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? No era algo externo, sí, señor. Gracias, pastor. Permítame hacer una intervención. Lo que pasa es que lo que el pastor está diciendo es demasiado profundo entre estas dos diapositivas, amados, perdón. Entre esta diapositiva, donde habla del ego como el centro emocional e intelectual, o diríamos la razón alineada, pero a la voluntad de Dios. Aquí lo que vemos es que este hombre estaba alterado en cuanto a la conciencia, no solo la conciencia cerebral, sino la conciencia de entender alguna cosa espiritual. Por eso él responde que se llamaba legión. Y ahora que el pastor menciona esto, viene a mi mente que podríamos estar frente a un hombre cuya expresión humana de caos y desorden era la máxima en ese momento, el máximo caos personificado en este hombre que dice que se llama Legión. Entonces, obviamente, cuando en la expresión dice que habían entrado en él, especulando un poco, escuchando al pastor Oscar, y mirando el mundo de los hombres de ese tiempo, no sabemos si este hombre practicaría la hechicería, la alquimia, la brujería,
los hechizos, bueno, tantas cosas que había en ese tiempo, la idolatría, los pactos secretos, un sinnúmero de cosas. No sabemos si el hombre o tuvo un accidente o lo que haya sido, pero lo cierto aquí y el centro de esto es que su capacidad intelectual para conocer y discernir la voluntad de Dios estaba alterada, y estaba alterada a razón de la cantidad de ideas y pensamientos no espirituales que habían entrado en él o con lo que él había interactuado, llámese cultura, religión, lo que él quiera. Gracias, pastor, eso quería decir. Sí, hay que aclarar, pastor, ¿cuántas personas en esa condición estaban en el tiempo del Señor Jesús? Y está, Muchas pastor, también. están, sí, pero la pregunta es ¿por qué el Señor llegó a esta persona? Es que usted debe entender que cuando empieza el relato de llegar a este lugar, empieza toda la escena de donde él viene, el mar que se levanta, la oposición que existe, todo lo que ve, ¿sí? O sea, hay un por qué el Señor llegó a esa persona, porque es que la Biblia dice que hubieron muchas personas que no fueron sanadas. Ese es el caso de, de, del charco, perdón la expresión, el charco de Siloé, ¿cómo se nombra? El pozo, El pozo, el donde estanque. usted ve el estanque, perdón, se me fue la palabra, pero en el estanque de Siloé la Biblia dice que una vez al año venía un ángel y movía las aguas y mucha gente mucha gente. El primero que llegaba abajo era sanado. Pregunto por qué el Señor solamente sanó a uno. Y es que eso tiene que ser parte del contexto sobre este milagro. El efecto de esta persona sanada es lo que ocurre después, ¿sí? Entonces, no fue el Señor a sanar a todos los locos. Y eso es lo que hay que entender, ¿sí? Fue a demostrarle a esa región la persona que Dios había escogido para hacerle toda esta, entre comillas, liberación, si lo podríamos decir así, por el efecto que seguía. Es que se nos olvidó tal vez que esta sanidad mental tenía un efecto, pastor, ¿sí? Y usted ve que el Señor viene toda la noche remando con sus discípulos, prueba la fe, es un caso bien especial. Lo sanó, pastor, y se devolvió. Pregunto, ¿no había más gente con estos problemas? Por supuesto, pero esa es una tarea bien responsable de cada uno de nosotros en entender por qué el Señor sanó a quién y qué razón tenía de sanar. Magnífica pregunta, pastor, que quedará allí. Perdónenme, mis amados, para que tomen nota de lo que el pastor está diciendo. Para entender por qué el Señor va a esa ciudad, deben ustedes ir a investigar un poquito el contexto. ¿Quiénes eran los gadarenos y qué era la región de Gad? Ahí vamos a entender un poco la respuesta de por qué al Señor le fue necesario trasladarse allí y obviamente toda la oposición, inclusive atmosférica, que se desata y todo el contexto pues que rodea la liberación de este hombre que vivía allí en esa región. Gracias, pastor. Excelente, excelente la pregunta y la consulta. Espero que la puedan tomar, amados, allí como un ejercicio práctico académico para el próximo jueves. Siga, pastor. Sí, claramente, pastor. Este es un pasaje de un contexto anterior, ¿sí? Porque es que hay que entender, o sea, la razón de por qué se libera a esta persona tiene una razón, hay una razón, viene en un suceso de 3 pasajes hacia atrás. Y eso es lo que hay que entender, el Señor fue por esta sola persona, no fue por otras más. Esta es como preguntarle el día de hoy, ¿el Señor sana a desquiciados y gente que vive en Gadara? ¿O que Gadara sería un cementerio de su ciudad o de la mía? Pues no, porque cada milagro, cada expresión de sanidad tuvo un porqué y eso es lo que debemos entender. Eso no es que hoy podemos coger como pastor y voy a tener la unción de los gadarenos y voy a ungir a mis líderes para que ellos vayan a liberar al cementerio y les doy la orden, vayan a buscar a los locos en el cementerio. Pues hermano, aparte de asustados, vendrán atracados y sin efectos porque es que Dios no mandó a hacer esto. ¿No? Entonces eso hay que tenerlo claro, ¿sí? ¿Qué era lo que estaba haciendo el Señor y por qué esta clase de sanidades? ¿Sí? ¿Y por qué se personifica todo esto? Porque hay una razón, hay que demostrar el reino de Dios. Esa es la respuesta.
Y en este hombre loco, no se olvide, que debería hacer esa pregunta: ¿por qué fue que el Señor Jesús estaba en la agenda suya ir a visitarlo a él? Y la respuesta es el resultado de lo que sucede después. Entonces, entendiendo que habían entrado en él, pertenece al lenguaje de la personificación, así como lo dice, mire, que el pecado entró en el mundo. ¿Cómo entró? O sea, no es que abrió una puerta, perdón la expresión, y él pudo entrar, no, es algo que se da, como lo dije, a lo inanimado o algún animal, alguna cosa, para que eh, tenga la habilidad, digamos, como si actuara una persona. Entonces, no eran seres que entraron, y eso hay que entenderlo, sino que se usa entrar porque va a salir o va a ser quitado de él. Esa es la respuesta a por qué entra. Entonces, continuando aquí, mi pastor, si usted me permite, vamos a la siguiente diapositiva. Ahí En está. Romanos 12, sí señor, dice la Biblia que el pecado entró, pero en Hebreos 9:26, la Biblia dice que salió. O sea, el pecado fue quitado del medio porque alguna vez entró. En el endemoniado, la legión entró, pero en Lucas 8:33 los demonios salieron del hombre. ¿Sí? Dice mi pastor algo bien clave en este pasaje. La pregunta es cómo entraron. Si lo hacemos de la manera que habíamos aprendido, digamos, este hombre fue hechicero, le hicieron brujería, tenía maldiciones generacionales, y uno puede sumar, pastor, o sea, si eran 4,000, 6,000, bueno, entonces el papá lo creó en pecado, este hombre robaba desde pequeño, o sea, es la mente la que va a calcular cómo fue que le entró todo esto. No, la Biblia no enseña cómo le entró, la Biblia dice que ya está en un estado, no sé si fue un golpe, si fue algo, una perturbación de su mente, algo genético, alguna cosa, porque lo que sí entendemos era que su cabecita y su cerebro, y el problema estaba en su cerebro, no estaba en las maldiciones generacionales, ¿se acuerda? Y pastor, que hace 8 días recordamos esa sanidad del enjorobado, o del ciego, o del mudo era, perdón, pastor. Sí, sí. Sí, que los discípulos le preguntan: ¿y este por qué nació mudo o nació ciego? Nació ciego, pecó él o sus padres para que naciera así. ¿Cuál fue la respuesta del Señor La Jesús? respuesta ahí, mi pastor, fue, ni pecó este, ni pecaron sus padres, sino este está asignado para que la gloria de Dios se manifieste en él. Ah, qué poderosa respuesta. Los cazademonios andaban averiguando cómo fue que él entró esa enfermedad. Y eso nos hace entender claramente que en el tiempo del Señor Jesús todo se satanizaba, ¿sí? Todo estaba endemoniado, todo era lo mismo que sucede pues el día de hoy, y que lo quiere llevar a la iglesia, y no era así. Claramente el Señor hubiera podido decir, ¿sí? Él hizo brujería, lo vino a liberar, como para de pronto tener nosotros un argumento sólido que los demonios entran de esa manera, pero no fue así. ¿Sí? Recordemos también una vez más a esa mujer que la sanó el Señor, que estaba encorvada, y la sanó en un día de reposo, ¿se acuerdan? Y él usa esa frase: un espíritu inmundo lo tenía ella 20 años. ¿Cuál era el espíritu inmundo? ¿Era un demonio que se le cargó encima a la espalda? No, era un desorden en su columna. ¿Sí? Entonces esa mujer no echó alaridos, no hubo azufre. Mi pastor Oscar, la palabra que se usa allí técnicamente de la condición de la mujer es escoliosis. Exactamente. La mujer estaba desviada. La escoliosis es una desviación de la columna. Es una palabra no solo clínica, sino es tan técnica que es la palabra que se usa allí en griego. Exactamente, sí, qué bueno entrar. Yo creo que deberíamos hacer eso, pastor. Entrar a ver qué palabras se usó para ese milagro y qué conocimientos de ciencia había. Sí, ¿Sí? Porque yo creo que una de las cosas, si todo se hubiera sanado con oración y todo como lo creemos, pues Lucas, que era médico, no hubiera curado, no hubiera hecho algo con Pablo, que la historia nos enseña. Lucas estaba con Pablo ayudándole en la sanidad, ¿cierto, pastor? sí, Entonces, correcto. sí, alguien se hubiera curado, pues a través de la oración, y eso no quiero decir que eso no suceda, pero es que lo hemos llevado al extremo. Inclusive yo lo digo aquí, pastor, y a la iglesia hay que enseñarle también, o sea, no todo es a veces oración. En el caso de la salud, uno tiene que ir a sus controles,
tiene que ir que el médico, Dios usa la ciencia. ¿Cómo que no va a usar la ciencia? En las manos de los médicos. Y si alguien tiene que ir a alguna cirugía, pues ¿qué hacemos, pastor? Así es, sí, No señor. podemos decirle vamos a orar primero porque se muere la persona. Entonces, no es que Dios no puede orar, sí, sino que hemos limitado también las cosas que Dios puso. Y esto estaba aquí en este contexto que estamos hablando, ¿no? Porque el Señor lo sana de esta manera, ¿sí? Porque Él debía estar ahí presente y la razón usted sabe por lo que representó esta persona. Entonces el endemoniado, claramente Legión entra, pero en Lucas 8:33 la Biblia dice que los demonios salidos del hombre entraron en el hato de cerdos que se salieron por el despeñadero al lago y se ahogaron. Sí, claramente, ¿a dónde mandó todos estos pensamientos? ¿En dónde fueron metidos estos? Porque es que hay un hombre que tiene el poder de mover esto, y ese hombre se llama Jesucristo, ¿sí? No dice por qué razón el Señor permite que esos espíritus se metan en esos cerdos y qué efecto tenía. Pero claramente entendemos pues que los cerdos es un animal que no está bien visto y que no es apacible, no está, digámoslo así, en el menú de los judíos. Los judíos no tienen contacto con cerdos porque esos son animales inmundos para ellos. Entonces, ¿qué pasó? Usted lo ve, el efecto que tienen los cerdos. ¿Cuál es el efecto que tienen los cerdos? Se volvieron locos igual, perdieron su cordura y mire a dónde se lanza. Es que esa es la pregunta, o sea, si esto no es algo mental, entonces, ¿qué puede ser, pastor? ¿Sí? Entonces se usa entrar para describir el salir o liberar. Si algo entró, va a salir. Eso es lo que dice Romano, ¿sí? O sea, si algo entró, su efecto es salida. Si entró, es porque debe salir, ¿sí? Y eso es lo que se está usando claramente aquí. Entonces, se usa entrar para describir el salir o el liberar, sanar, resolver. Por eso vemos en el versículo 35 que el resultado de lo que él salió de ver a un hombre sentado en su cabal juicio. Palabras que se usarían claramente el día de hoy en la psicología. Cabal juicio. ¿Qué es cabal juicio en sus 5 sentidos? ¿Qué es cabal juicio en su orden mental? Consciente, alerta. Exactamente, le volvió a la cordura. Y aquí hay otro pasaje, pastor, que también es bonito tenerlo en cuenta, ¿verdad? Cuando se habla de que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Más bien, dice el pasaje, ¿sí? Sed llenos del Espíritu Santo. Y este pasaje que es tan usado por aquellos hermanos que dijeron que este pasaje está enseñando que el Espíritu Santo embriaga a una persona. Se trajo la teología, pastor, de los embriagados en el Espíritu, ¿cierto? Yo me acuerdo, Porque, sí. porque es que ahí está diciendo, mire que esta es una analogía, pastor, de lo que claramente se describe cuando una persona está embriagada, ¿está en qué? No está en su juicio. No está en su juicio, está loco, está alterada la Es conciencia. claramente el licor hace que una persona pierda la cabalidad que está diciendo. Antes bien es todo lo contrario, ¿sí? Antes bien, todo lo contrario de un borracho, dice el pasaje pasado. Antes bien, todo lo contrario es un hombre lleno del Espíritu Santo, porque está cabal. Entonces, primero, ahí nunca se habló de que el Espíritu Santo embriaga, sino que está haciendo una analogía de los dos momentos, cómo sucede, que es estar en el cabal y que es estar, perdón la expresión, se puede usar, sin el cabal juicio, que es lo mismo que se está usando acá. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hizo el Espíritu Santo en los dos pasajes? Colocó a las dos personas en su cabal juicio, ¿sí? Si lo llamo de otra manera, este hombre que no tenía pues sentido de la vida se convirtió en una persona totalmente sabia y entendida, porque es que para describir en cabal juicio y que la gente se admire cómo hablaba, cómo se comportaba, o sea, cambiaron sus ojos, cambiaron, o sea, no hay nada más duro de ver que ver el rostro de alguien que sufre epilepsia, por lo menos.
¿cierto? Que tiene su ataque, que tiene espuma, y uno dice, ¿será que está endemoniado o es epilepsia? Pues por supuesto que es epilepsia, madre, ¿sí? Pero es lo mismo que se describe aquí. La gente se admira porque ven a un hombre que está en su cabal juicio. Continuamos, mi pastor. Sí. Entonces, dice la siguiente diapositiva, ¿sí? En el caso anterior, el Señor liberó esa locura. ¿Y qué sucede entre los términos legión y hato de cerdos? Lucas capítulo 8, versículo 31 dice, mire claramente en estos dos términos, que le rogaba que nos mandase al abismo. Y esta expresión pertenece al lenguaje de la prosopopeya, ¿sí? Es otro lenguaje que usted claramente entiende, que hace que esto que se supone que no debe hablar, puede hablar. O sea, se usa este lenguaje. Y yo creo que, pastor, habría la necesidad, no sé si podríamos explicarles a los hermanos todas estas figuras que tiene Uy, en la pastor, parte de la teología, están ahí. nada sería más maravilloso que tomar todas estas figuras literarias y si usted propone la clase, yo, maravilloso. Yo me sumo allí, pastor, a apoyarle para que este entendimiento de todas estas figuras nos ayude a tener más precisión y claridad. Que en eso estamos este año, ser más precisos y ser más exactos en cuanto a la expresión del Evangelio. Me parecería maravilloso, pastor. Sí, creo, mi pastor, que no podemos dejar de a un lado entender que la Biblia está escrita sobre estas figuras literarias, Absolutamente. que no son algo literal, hermano, sino que como esta prosopopeya que estamos acabando de hablar, y valga la redundancia decir que es una prosopopeya, pues nuestro amigo Google nos dice que es una atribución, mire, a las cosas inanimadas o abstractas de acciones y cualidades propias de los seres animados o a los seres irracionales del ser humano. Entonces, claramente, ¿cómo es que los cerdos le van a hablar? O cómo es que los demonios, si ve que se usa, porque hay que entender pues cómo va a tener pues, digámoslo así, un Personalidad. lenguaje de comprensión para que la gente lo pueda entender y se usa esto claramente. Sí. Entonces, ese lenguaje de la prosopopeya que lo acabamos de decir, que es esta expresión, es similar en Lucas 16:24, cuando al rico judío, dando voces en el Hades e implorando a Abraham que en medio de ese tormento el agua de Lázaro moje su lengua para refrescarlo en esa llama de tormento. ¿Se recuerdan ustedes, mis amados, que este suceso es, una, es un cuento que se llama el Barmayán, que no sucedió literalmente porque el Señor lo usó y eso fue lo que estudiamos con ustedes también, ¿verdad? El, Sí. el, el Barmayán tiene como objetivo que cada persona en la oportunidad que tenga de administración lo haga de la mejor manera como el reino de Dios se lo da. Este cuento del Barmayán que usó el Señor no fue para hablar acerca de infierno ni de tormentos. Claramente habla este pasaje de algo que tiene que ver con economía y mayordomía de cada persona. Gobierno. Mi pastor, permítame para no quedar cortos volver a abrir una nueva sesión para que la conclusión nos quede bien. Así que les invito a volver a ingresar, por favor, porque estamos ya al límite del tiempo.